Acompáñeme, como le digo, al libro de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Vamos a estar leyendo hoy. Mientras estudiaba me di cuenta que era imposible que pudiéramos caminar por todo el capítulo o por toda una sección sin atender los detalles de lo que Pablo nos está enseñando aquí. Recuerden, Pablo está preso cuando escribe esta carta, por lo tanto tiene tiempo para escribir. El Señor le permite a Pablo llegar a estar en esa cárcel, aunque no era que estaba de vacaciones, se la estaba pasando mal, estaba triste, estaba acongojado, pero a la misma vez tenía mucha preocupación por las iglesias y escribe la carta a Efesios y a Colosenses al mismo tiempo. Y nos encontramos con que Pablo hace mención de su situación desde el principio. Y si usted me acompaña, dice así, capítulo 4, versículo 1 del libro de Efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y se da cuenta que inmediatamente nos aclara, él está preso, él está en una situación de cautiverio. Y producto de eso es que lo aclara no para que tengamos compasión de él, sino que para que entendamos que el Señor está utilizando una situación difícil en su vida para traer bendición a otros. Así que ¿cuántos de ustedes están pasando alguna situación en la que no quisieran estar hoy? How many of you are going through a situation that you wouldn't want to be today? Levanta la mano, sin temor. Ok, déjeme decirle esto. Lo que usted está pasando, el Señor lo ha permitido. What you're going through, God allowed it to happen. You know why? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere sacar algo bueno de una situación difícil, porque Él se puede glorificar. Because He wants to come out with something bigger, because He wants to glorify Himself. Because He's God. Porque Él es Dios. No necesita de ninguna razón para glorificarse, pero quiere que tú lo experimentes. He doesn't need a reason to be glorified, but He wants you to experience Him. So, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Me voy a detener en cada versículo, pero leamos los 6 y después me voy a afirmar para que tengamos una idea. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Diga conmigo, desde arriba, desde el versículo 1. Os ruego que andéis como es digno. Diga, andéis como es digno. Con la vocación que fuisteis llamados. Con toda humildad, diga, con toda humildad. Y mansedumbre, diga, y mansedumbre. Y repita conmigo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Diga conmigo, en amor. Solícitos en guardar la unidad. Diga conmigo, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diga conmigo, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, diga. Un espíritu, repita. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Diga, una esperanza de vuestra vocación. Diga conmigo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Qué maravillosa palabra. Si usted se dio cuenta, lo hice detener en un montón de cosas que Pablo dice en 6 versículos. Entonces, cuando tú lees estos 6 versículos y le prestas atención a lo que el Señor te quiere decir, te das cuenta que no tienes tiempo suficiente como para seguir avanzando en el capítulo sin escudriñar lo que el Señor te quiere enseñar. Ya sabemos que la carta de Pablo a los Efesios habla sobre la unidad. Y nos desafía aquí en este pasaje a que podamos vivir de una manera que demuestre esa unidad. Porque vivimos en una comunidad que es desunida. Vivimos en un país que está siendo totalmente desunido. Sabemos que el enemigo no quiere que el pueblo se una. El enemigo no quiere que las familias se unan. El enemigo no quiere que el país se una. Y podemos hablar de muchas cosas que pueden desunir a una comunidad. Por ejemplo, hablemos de política. Y todos ustedes van a empezar a decir: ah, no, el pastor va a empezar a defender su lado. ¿Se da cuenta que la política desune? Ok, entonces hablemos de otra cosa que no sea política. Hablemos de identidad de género.
Se da cuenta que el mundo en el que estamos está dividido con opiniones y el enemigo se ha esforzado de crear un ambiente divisorio en nuestras comunidades. Y cualquier tópico que le hable, a lo mejor tú y yo, vamos a llegar a darnos cuenta que no estamos en acuerdo. Ok, pastor, hable de algo que sea menos serio. Ok, entonces hablemos de deportes. Fútbol. ¿Te das cuenta que vivimos en una sociedad, en una comunidad que todo lo desune? Ayer estábamos en un evento de jóvenes y los muchachos empezaron a preguntarle. Hay una hermana de una de las iglesias que es brasileña de nacimiento, se llama Stephanie, y alguien empezó a hacer comentarios acerca de los jugadores de fútbol y de pronto me doy vuelta y ella está en una conversación, en una discusión, defendiendo a Ronaldinho o defendiendo a Ronaldo, pero el viejo, no Cristiano Ronaldo, y de pronto nos damos cuenta de que no importa lo que tú y yo hablemos. Ok, hablemos de adoración, ya somos cristianos. La adoración no nos va a desunir, ok. Betel o Hilson, la iglesia está desunida. No importa la temática que toques, te vas a dar cuenta que el enemigo se ha esforzado por provocar división en todas partes. Pablo nos llama a la unidad. Pablo no está interesado en lo que está ocurriendo alrededor. Pablo está preso y le está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso, que es una ciudad, escúchame bien, multicultural. Los griegos se han esforzado por crear una percepción de la religión en la que invitan a tener más de un solo Dios. Por lo tanto, espiritualmente, Éfeso también está siendo dividida. Usted sabe que vivimos hoy en una comunidad que tiene más de un solo Dios, ¿verdad? Por ejemplo, como la palabra dice, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pregúntese usted mismo, ¿a qué es lo que usted más tiempo le dedica? Y descuente las 8 horas de trabajo porque estamos todos obligados a eso. Pero fuera de esas 8 horas. Después de esas 8 horas o de las 10 horas, porque yo no sé cuántas horas trabaja usted. Después de eso, ¿a qué le dedica más tiempo en su vida? ¿Al teléfono? ¿A la internet? ¿A la televisión? ¿Se da cuenta que el Señor no es tu prioridad? Por lo tanto, lleguemos a esta conclusión, ¿verdad? Nuestro corazón está dividido a quien adoramos. ¿Te das cuenta que nuestro amigo Pablo está diciéndonos que debemos volver a la unidad en Cristo? Éfeso es uno de los centros más importantes del cristianismo del primer siglo porque Pablo ha levantado esta maravillosa iglesia. Ya les decía en las semanas anteriores que ahí llegaban los predicadores más importantes de la época a predicar. Éfeso era una de las ciudades más grandes. Hablamos acerca del templo de Diana, ¿se recuerda? De la diosa de la fertilidad a la que se le ofrecían sacrificios y se le ofrecían sacrificios sexuales. Así que la cultura religiosa de los efesios no era la más sana. Y nos encontramos con estos fragmentos históricos y nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de lo que Éfeso era. El apóstol Pablo elige a Éfeso como base para sus esfuerzos de evangelización. Pasó casi 3 años en la ciudad predicándole a los judíos y a los gentiles y enviando sus discípulos a plantar iglesias en las ciudades cercanas como Colosas o la Odisea. Y aunque los cristianos de Éfeso disfrutaban de un fuerte liderazgo apostólico de parte de Pablo, también tuvieron que luchar con la realidad que se vivía en Éfeso, que era un ambiente divisorio. De hecho, 3 años antes de escribir la carta, más o menos 3 años antes de escribir la carta a los Efesios, Pablo le dice a la gente en Éfeso, hey, tengan cuidado porque hay gente que es divisoria.
También nos encontramos con el libro de Éfeso, que los primeros 3 capítulos no tenían esta connotación tan directa como la estamos teniendo ahora, porque los primeros 3 capítulos nos hablaban acerca de la riqueza del creyente, o de la verdad doctrinal, o las riquezas que tienes en Cristo. Capítulos 1 al 3. Pablo termina orando por la iglesia, ¿se recuerda? Por esta razón doblo mi rodilla, para que puedan conocer al Señor, su altura, su anchura, su longitud, su profundidad. ¿Se recuerdan? El capítulo 3. Pero ahora Pablo cambia el tono de la conversación y ahora ya no es simplemente doctrina, no es simplemente, mira, esto es todo lo que el Señor te regala, esto es todo lo que Cristo te da, esto es todo lo que la cruz te ofrece, sino que les dice, ok, esto es todo lo que la cruz te ofrece, y pisa el freno a toda velocidad, frena, para el carro y cambia de dirección y dice, y esto es lo que tú tienes que hacer para poder vivir al nivel que Cristo espera de ti. Recuerda, la salvación es gratuita. Aquí no hay nada, no hay ni un mérito que tú puedas hacer para que Cristo te salve. No, la salvación proviene de Él. Efesios mismo dice, por tanto somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios, ¿verdad? Mismo Pablo lo aclara. Pero si el Señor vino a tu vida por gracia, porque tú no lo merecías, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, la gracia viene, nos adopta, capítulo 2 de Efesios, nos hace herederos, nos hace hijos. Ahora, como hijos, tenemos que aprender a vivir como ¿quién? Como el Padre. Porque nuestra esencia, nuestra identidad, nuestro ADN cambió. Así que escúchame, tú no puedes decir, sí, yo conocí al Señor y 5 años después vivir de la misma forma que vivías 5 años antes de conocerle. Pablo le está diciendo a la iglesia, mira, todo esto es lo que Cristo les ha regalado, pero ahora ustedes tienen que vivir, y empieza diciendo como es digno de la vocación. Por eso Efesios 4 al 6 son el caminar del creyente, el deber del creyente o el deber de la vida cristiana. Tanto así que Pablo utiliza estas frases una y otra vez: andar digno, andar en unidad, andar en armonía o andar en victoria. El caminar. Ahora también quiero decirle, leí un post esta semana y se lo mandé a Jasmine para que se lo mostrara, que me encantó. ¿Lo tienes? Mira, dice, todos mis modelos fueron a prisión. Jesús, Pablo, José, Daniel, Pedro y Juan. Y si tú lees la palabra te vas a dar cuenta que la semana pasada celebrábamos la crucifixión de Cristo y tuvo que ir a un juicio absolutamente ilegal, pero tiene que pagar como si fuera un criminal. Todos mis modelos. Y nos encontramos con que Pablo escribe desde la cárcel. Hay un libro muy famoso, se dice que es el libro más vendido después de la Biblia. No me acuerdo. John Bunyan, ¿cómo se llama? El peregrino, el andar del peregrino, el camino del peregrino. ¿Alguien se acuerda el nombre? ¿No? Ok. Segundo libro más vendido después de la Biblia. John Bunyan lo escriben en la cárcel. Hermano, lo que estás pasando hoy, así como te sientes de apretado, The Pilgrim's Trouble, el progreso del peregrino. Ok, perfecto, thank you. Mira, hermano, lo que estés viviendo hoy, la presión con la que te sientas hoy, aunque creas que estás encerrado en una situación, escúchame, el Señor está usando esa situación para hacer algo más grande de ti y para mostrar su gloria en ti. Lo que estás experimentando hoy no tiene simplemente que ver contigo, aunque muchas veces son producto de nuestras malas decisiones. Porque hay misericordia en Cristo, podemos utilizar nuestras malas decisiones para dar testimonio luego de que Él nos sacó de donde nosotros mismos nos metimos. Ok. Ojo, y aquí tenía el título del libro y no lo había leído. Pablo no está pidiendo que lo entiendan, no está pidiendo empatía.
Pablo no está diciéndole, miren hermano, yo que estoy preso, por favor, tráiganme un caldito de pollo y tráiganme un pastel con una sierra. Pablo no está haciendo eso. Pablo no le está diciendo, mira hermano, estoy en la cárcel, pobrecito de mí. Pablo le está diciendo, prisionero del Señor con un plan y con un propósito. Así que no importa dónde tú te encuentres, si tú corres a la presencia del Padre, si tú te encuentras con Cristo, créeme, el Señor le va a dar un propósito a tu situación. Nada de lo que estés viviendo es al azar, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ustedes creen que Pablo escribe eso simplemente porque quiere darte una esperanza vacía? Pablo, el hombre que escribe desde la cárcel, es el mismo que escribió ese comentario. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que llevéis una vida digna de la vocación a que habéis sido llamados. La palabra aquí marca una transición importante. Y Pablo, como prisionero, arrestado en Roma, toma el tiempo que tiene para escribirnos estas palabras y construye estos temas que te estaba diciendo. Primero que nada, quiero hablarte de algunos puntos que ocurren en este pasaje. Pablo construye estos temas y el apóstol pasa por las implicaciones prácticas del llamado que tenemos en Cristo, dice. Y espera que su pueblo escogido use lo que Él les ha dado para trabajar juntos en el avance de la iglesia. Dice que tenemos un llamado a caminar dignamente, pero antes de darnos ese llamado nos dice, os ruego. Y la palabra en griego para ruego es parakaleo. Y como Gio está ocupado, David, ven corriendo a mi lado, mijo. La palabra parakaleo, la palabra que Pablo está usando en os ruego es esta. Trata de mantenerte caminando a mi lado. ¿Ven lo que está pasando? Que no me puede alcanzar. Parakaleo es esto. Camina conmigo al lado mío. Camina a mi lado. Cuando le está diciendo, no le está diciendo, por favor, les pido, les ruego, les imploro. Le está diciendo, te pido que camines a mi lado. Entonces, esa palabra la traducimos hoy al español. Gracias, David, por caminar a mi lado. Y para nosotros es que está implorando, por favor, hermanitos, si no los está empujando a caminar a su lado. Y esto nos habla acerca de nuestra conducta, de que debemos caminar como Cristo camina. Debemos caminar como este hombre de Dios nos enseña. Debemos caminar a la par de Cristo. Les dice, caminen a mi lado. Y después le dice, y deben caminar como es digno de vuestro llamado. La palabra dignamente o digno en el griego es la palabra axios. Y axios es eso. Si usted, para los que no miran a la pantalla, axios es eso. Una balanza. Digno, escúcheme bien, quiere decir que pese exactamente lo mismo. Entonces, cuando Cristo les está diciendo, deben caminar como es digno del llamado, está diciéndole, deben caminar de la forma que pese lo mismo que la vida de Cristo. Debe pesar lo mismo que Cristo espera que pese. Yo le he contado cuando yo era niño, mi papá tenía un pequeño negocio. Y los vecinos, que es como el tianguis en México, yo no sé si hay de estos en Venezuela, que en mi país le llamamos ferias libres, que la gente va y se pone con una carpa en una tienda en la calle y una vez a la semana, y uno va y compra ahí más barato que en el supermercado. O no sé, en otros países, ¿cómo se llamará? Si en Dominicana existirá, pero una purga, algo así, ok.
o un farmer's market, como lo podríamos llamar acá, ¿verdad? Entonces, nosotros vendíamos pollo, llevábamos no una carpa, sino un carrito, como una de estas casitas rodantes, pero que adentro no tenía cama, sino que tenía una nevera. Teníamos el pollo congelado. Entonces, mi papá conoce al Señor, acepta al Señor en su corazón, y lo primero que mi papá cambia es que ya no roban el peso de la balanza. Porque todos los negociantes tienen un truco para darte menos de lo que pesa. ¿Correcto? Y el Señor, mi papá, convencido por el Espíritu Santo, pone su balanza al peso justo. Entonces, sin avisar, los inspectores de la ciudad venían y decían: vamos a ver cómo están las balanzas de todos los vendedores. Y se armaba un escándalo en el tianguis, hermano, en el farmer's market. Y veías a todos los dueños de las tiendas corriendo con una balanza extra que guardan en su carro para cuando viene el supervisor de la ciudad, para que no les quiten, no los multen por su negocio fraudulento. Pero como mi papá siempre estaba al día, venían los vecinos y traían una bolsa de arroz y decía: vecino, péseme 1 kilo de arroz justo. Y después iban y lo ponían en su balanza y la ajustaban para que quedara al kilo, ¿verdad? Justo. Desgraciadamente, mi hermano, con el Axios, muchos de nosotros hemos ajustado la balanza a nuestro favor. Y no estamos dando el peso correcto. Y cuando Cristo, la palabra nos dice, Pablo nos dice aquí en Efesios, que debemos vivir como es digno, tenemos que detenernos y ajustar nuestra balanza. Y nos vamos a dar cuenta con que los ejemplos que Cristo nos da, la forma de vivir que Pablo nos muestra, lo que la palabra nos enseña, cuando nos subimos, la balanza solo se inclina en favor de ellos y nosotros nos damos el punto de equilibrio. Cuando Pablo nos dice que vivamos como es digno del llamamiento, nos está diciendo: pésense diariamente. Nos está diciendo: evalúense diariamente. Y pregúntense, ¿se están pareciendo a Cristo? Pablo nos dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué nivel de autoridad hay en un hombre que es capaz de decirnos a nosotros: ¿saben qué? Pésense conmigo y van a ver que yo peso como Cristo? Es necesario que yo mengüe. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es necesario que yo empiece a pesar menos. Es necesario que se empiece a equilibrar quién soy y quién debo ser en Cristo. Es necesario que empiece a vivir la vida que Él me ha llamado a vivir. Ahora, si tú piensas en lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuesta entender por qué nos cuesta tanto vivir como Él. Solamente en el libro de Efesios 1:4 dice que Él nos eligió. Efesios 1:5 dice que somos herederos de todo lo que Él tiene. Efesios 1:7 dice que envió a su Hijo a morir por mí para redimirme de mi pecado. Efesios 1:13 dice: me ha sellado con su espíritu para siempre. Efesios 2:4 dice que me dio vida espiritual. Efesios 2:8-9 dice: me salvó por gracia y no por mi esfuerzo. Efesios 10 dice: me dio propósito. Solamente los 2 primeros capítulos. El capítulo 3 nos muestra mucho más. Pero los primeros 2 capítulos nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y ahí debemos preguntarnos, después de haber entendido lo que Él ha hecho por mí, ¿quién pesa más en mi balanza? Vivamos como es digno. ¿Cómo es vivir digno, pastor? Porque hasta el momento lo que me has dicho es que debo pesar lo mismo de Cristo. Pero ¿cómo vivo dignamente? Filipenses 1:27 dice así: solamente
que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vivir dignamente, de acuerdo a las palabras de Pablo, es vivir en unidad. Y lo que vemos aquí en el libro de Filipenses, es la respuesta de un corazón transformado. El versículo 2 define lo que significa vivir una vida digna del llamado de Dios también en el libro de Efesios, ya que enfatiza las virtudes que promueven la unidad. Segundo punto que quiero compartir con hoy día, llamado a un cambio de actitud. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si yo voy a vivir en este axios, en esta dignidad que Pablo me está pidiendo, me está enseñando, mi actitud debe coincidir con mi fe. Porque yo no puedo decir, sí, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, yo camino con Cristo, pero nadie a mi alrededor pueda reconocerlo. En mi país, en el periodo del presidente Pinochet, se hizo una policía especial. Y le llamaban CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Y le dieron poderes extraordinarios a estos policías. Así que si este policía andaba durante el horario de excepción, y andaban por las calles, y a ti te veían, y digamos que el toque de queda, el horario de entrada a sus hogares, era a las 7 de la tarde. Esta policía a las 7:30 andaba paseando por las calles y encontraba a alguna persona. No era que simplemente lo llevaban a la cárcel. Le daban una paliza, a otros los desaparecían, nunca más se sabía de ellos. El problema está en que nadie sabía quién era un oficial del CNI. Nadie. Podía ser tu vecino y en la mañana él salía con una camioneta con escaleras y unos carteles que decían Pinturas Pepito. Y tú decías, no, mi vecino es pintor. Pero tú no sabías que esa era solamente una pantalla, porque él era oficial del CNI y andaba espiando a sus vecinos. Nadie sabía quién era CNI en mi país. Hay mucha gente que vive el cristianismo como un oficial del CNI. Nadie sabe que son cristianos. No hay nada que atestigue que sirven al Señor. Su lenguaje no lo demuestra. Su actitud no lo demuestra. Sus amistades no lo demuestran. El apóstol Pablo nos está llamando a un cambio de actitud. Algo que refleje que yo sirvo a Cristo. Tú sabes que la humildad fue tan rechazada en el periodo greco-romano que no existe una palabra para la humildad. En el lenguaje greco-romano no hay una palabra para definir la humildad. De hecho, quienes popularizan esta palabra y esta práctica son los nuevos cristianos, los seguidores de Cristo. Y ellos se hacen presentes en la comunidad con esta nueva práctica que es ser humilde. Porque los griegos y los romanos vivían para exaltarse ellos, con conocimiento o con ejército. La humildad y la mansedumbre son las prácticas reales del cristianismo en el mundo. En el pasado no se practicaba, pero hoy tú y yo, nuestro llamado, de acuerdo a lo que dice Efesios, es ser humildes. Y yo sé que he hablado de esto. Pastor, ¿cómo podemos definir la humildad? Te lo quiero definir con la palabra. La palabra nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Si yo les pregunto a ustedes, a los que la conocen, ¿quién es Wendy? ¿Alguien me puede dar alguna respuesta y decirme, ¿quién es Wendy? Wendy, ven, párate aquí a mi lado para que la gente te vea. Ven. Ok. Ok, párate aquí a mi lado. Entonces, ¿tú sabes quién es Wendy? ¿Quién es Wendy, Jesse? Maestra de niños. Quítate esa imagen. De ahora en adelante ya no eres más maestra de niños. ¿Quién más? ¿Quién puede decirme algo de Wendy? ¿Nadie la conoce? ¿Ah? Es habladora. De ahora en adelante no hablas más. ¿Alguien más? ¿Quién es Wendy? Los que la conocen, díganme algo de Wendy. ¿Ah? Toca guitarra. De ahora en adelante no vas a tocar nunca más la guitarra. ¿Alguien más? ¿Quién sabe algo de Wendy? Es risueña. De ahora en adelante no más risas. Quítate esa risa de la cara. Quítate la risa. ¿Alguien más? ¿Qué virtudes que ustedes saben de ella? Maneja bien. De ahora en adelante, dame las llaves de tu carro. Dame las llaves. Ok. Ok, ¿qué más? Vende casas. Dame tu licencia de realtor. Yo sé que te costó un montón agarrarla, así que dámela. ¿Usted cree que ella está haciendo esto? Ahora, aquí se está riendo. Pero tú te sientes bien con que te esté quitando lo que la gente ve de ti. No. ¿Por qué? That's me. Porque eres tú. Mira lo que dice la palabra, que Cristo se despojó de todo lo que Él era. Deja su lugar en gloria. Eso es humildad. Gracias. Somos, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Ya vimos, humildad. ¿Alguien se recuerda lo que es la mansedumbre? My boy Brian ya llegó de México, ¿o todavía no? Sí, está reponiéndose de su viaje a México, pero hace algunos meses yo le pedí a Brian que viniera y se pusiera en mis hombros, ¿se recuerda? Y empecé a corcovear como un caballo salvaje. Y el Brian se afirmaba de mí para no caerse, ¿se recuerda? La palabra mansedumbre quiere decir poder bajo control. Cuando tú amansas un caballo, no le quitaste nada de sí, nada de su esencia. El caballo sigue siendo caballo, sigue teniendo las fuerzas que tenía, nada más que ahora tú la puedes controlar. Mansedumbre significa poner tu poder bajo control. Es entregarle el poder a alguien más. Habla de humildad, dejar de ser quien tú quieres que eres y dejar que Él sea en ti. Segundo, que Él tome el control. Después dice que seamos pacientes y hemos hablado un montón de veces acerca de la paciencia. La paciencia tiene dos traducciones en el griego: macrotomía, que quiere decir paciencia, firmeza, constancia, resistencia, y la otra palabra es upomone, que quiere decir paciencia, constancia, fortaleza, perseverancia y firmeza. La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, confiando que vas a llegar al fin que esperas. Y después dice, soportándonos unos a otros. Y no creo que ninguno de nosotros necesite ir a la universidad para entender la palabra soportar. Tanto así que yo le puedo asegurar esto aquí. Yo sé que aquí en medio de nosotros hay gente que tal vez no le gusto. Tal vez yo no le agrado. Pero usted está acá y dice, no, ¿sabes qué? No es que yo lo quiera mucho el gordito ese, pero lo soporto, lo aguanto. Muchos de nosotros entendemos el concepto de soportar. De hecho, muchos de los padres han vivido ocasiones en que lo único que logran hacer con sus hijos es soportarlos.
Entendemos el concepto de soportar. Y Pablo nos empuja a practicarlo. Entonces nos dice con humildad, con mansedumbre, y si no lo logran, sopórtense. Y hay un concepto hoy en día que se utiliza mucho en nuestra comunidad, que es para definir esto mismo: tolerancia. Oh, no, es que los cristianos son antitolerantes. Pedro lo define de esta forma en 1 de Pedro 4:8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú amas, puedes soportar mejor. Y después dice Proverbios 10:12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas faltas. Nuevamente, el amor. Ninguno de nosotros puede decir yo tolero o yo soporto si no ama. Número 3. Llamado a la unidad. Efesios 4:3. Escúcheme bien, nosotros no tenemos la capacidad de crear unidad. Por eso Pablo dice que debemos mantenerla. La unidad viene del Padre. Pablo utiliza el término unidad o uno 7 veces en este pasaje. Y el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Imagínense. Ahora, la unidad no es llamado a la uniformidad. No es que todos nos veamos iguales. No puede. ¿Usted conoce al pastor Gabriel? Allá atrás. Él no es igual que yo. Él no habla igual que yo. Él no fue criado igual que yo. Yo tengo solo hijos varones. Él empezó con solo hijas mujeres. Terminó con un varón. El que la sigue, la consigue. Pero no somos lo mismo. ¿Qué nos hace trabajar en función de la misma iglesia y del mismo Dios? Unidad, no uniformidad. La unidad quiere decir que puedo trabajar contigo a pesar de nuestras diferencias. La uniformidad me dice: te tengo que volver como yo. Pero queremos trabajar en unidad. Punto número 4, las bases de la unidad, del versículo 4 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el versículo 3 destaca la obra del Espíritu Santo en cada persona, produciendo un espíritu de unidad dentro de la iglesia. La ausencia de unidad, por lo tanto, significa que algunos no están siguiendo la dirección del Espíritu. Después encontramos con que dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y se da cuenta que en estos pasajes Pablo, aunque la palabra no nos habla de la doctrina de la Trinidad, nos enseña de la doctrina de la Trinidad, y Pablo habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este pasaje. Y Pablo comienza a dibujar esta metáfora como un solo cuerpo. En esta analogía, las partes del cuerpo, cada una con su propia función única, representan a cristianos individuales, pero donde Cristo es la cabeza. Con la referencia de un espíritu, Pablo comienza a usar la unidad de Dios como una analogía del tipo de unidad que él espera ver en la iglesia. Dado que Dios es uno y que solo hay un Dios, no hay lugar para que tú y yo, como cristianos, hijos de Dios, nos separemos los unos del otro. Yo tengo una hermana, se llama Tamara. Algunos de ustedes la conocieron acá cuando vino hace algunos años. Otros de ustedes la conocieron allá cuando viajaron y fueron mal influenciados por ella. Ahora ustedes, los que fueron y con todos los que conocen a mi hermana, ustedes saben que de los 2 hijos yo soy el bueno. Mi hermana va a ver esto y después me va a llamar más tarde y me va a decir algo.
Y yo no veo a mi hermana hace algunos años, aunque la llamo por teléfono. Pero tú sabes que aunque yo llevo 20 años fuera de mi país, y por lo tanto 20 años separado en distancia con mi hermana, no hay nada que me haga no creer que es mi hermana. El otro día Joshua llegó a casa, estuvimos aquí en la iglesia y cuando nos íbamos, Sonia y yo nos subimos al carro y estábamos esperando por Joshua que viniera y Joshua no venía porque estaba Pipo, estaba Jotam y estaba él y se pusieron a conversar y yo los veía que estaban pasándola bien, riéndose y yo cuando viene Joshua y sube al carro le digo, ¿por qué te demoraste tanto? Te estábamos esperando. Me dice, es que extrañaba a mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, y ellos viven aquí en la misma ciudad. De hecho, Jotán vive a 5 minutos de casa. Pipo vive en el basement donde vivimos nosotros. Pero no se ven todo el tiempo. Ahora, usted se dará cuenta que Joshua no piensa que sus hermanos son sus enemigos o que ya no los puede llamar más hermanos. No hay nada que ocurra en el mundo para que él deje de llamarlos hermanos. Y aquí podemos ver esto en muchas áreas. Jessica la semana pasada hablaba y decía, yo tengo un hermano. Y habló de su hermano Emanuel. Y Emanuel que está ahí atrás. Sí, yo tengo un hermano y se le llenaban los ojitos de lágrimas por su hermano. Es verdad, todos lo vimos. No hay nada, te saca de las casillas tu hermano a veces. ¿Cierto que sí? Y mira, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Te saca de las casillas Jessica algunas veces? No. O tenemos el caso de José y Juan Carlos Sandoval. Son hermanos, ya están grandes, ya son hombres. Pero hay algo, Juan Carlos, que tú puedas decir, yo a este Pepe no lo quiero más en mi vida. Aunque estén enojados, ¿verdad? No hay nada que te diga, de ahora en adelante te deshermano. O lo pregunto al revés, aunque estén enojados, porque luego los hermanos nos peleamos, mira lo que dice Jessica, sí me saca de las casillas. José, ¿hay algo que tú digas, yo ya no quiero ver más a este Juan Carlos? Yo los veo, mi hermano, yo siempre estoy observando y estoy acá arriba y llegan a la iglesia y Juan Carlos y la hermana Lisette se toman su tiempo y van donde está la hermana Elizabeth y José y toman a la Natalia, la saludan, regalonean, se saludan entre ellos, se dicen un par de bromas, después Juan Carlos que se sienta más acá se viene sonriendo por algo que José le haya dicho. ¿Por qué? Porque está haciendo una broma de hermano. ¿Hay algo que podamos hacer para que rechacemos a nuestro hermano? A eso nos está llamando el apóstol Pablo en la iglesia. A que vivamos en unidad, que no importa lo que ocurra, nos amemos como Cristo nos ama. Pero nosotros estamos tan ensimismados, somos tan selfish, tan orgullosos, tan egoístas, que queremos que la gente sea como yo. Y Dios no nos llamó a la uniformidad. Nos llamó a la unidad. Y la única forma de que cualquier iglesia en nuestro país o fuera de este país funcione es que tú y yo caminemos en unidad, entendiendo que mi hermano es diferente a mí y que las cualidades que él tiene yo no las tengo. Eso es unidad. Y a eso es lo que nos llama Pablo. Además de este versículo, con los dos siguientes presenta uno de los pocos lugares en la Biblia que abordan lo que luego se conoce como la doctrina de la Trinidad. Y habla acerca de que un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Y quiero terminar esto hoy día hasta este punto. En el versículo 6 dice, Cristo introduce un concepto loquísimo en el libro de Mateo. Capítulo 6. Cristo dice, les voy a enseñar a orar. Y rompe todos los esquemas.
Y empieza la oración con esta palabra: Padre. Nadie de los doctores de la ley, de los maestros, de los fariseos, de los levitas, de los saduceos, de los escribas, jamás, nunca se les habría ocurrido bajar a Dios a la posición de Padre. Y Cristo rompe una imagen de un Dios malo y lejano que solo castiga y lo acerca a mí y me muestra un Dios que me ama y está dispuesto a perdonarme y que me quiere como su propio hijo. Jesús hace eso con una palabra y empieza la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, Pablo toma el mismo ejemplo y dice: un Dios y Padre, y lo acerca a nosotros. Ya no nos muestra a un Dios lejano, no nos muestra a un Dios enojado, sino que nos introduce la imagen completamente diferente de este Dios que ama. Cuando tú entiendes esto, tú puedes cantar al Señor de una forma diferente. Y cuando tú dices Yahweh, ¿qué más? ¿Cuál es el primero? Rafa, el sanador. Tú le puedes decir: tú eres mi Padre, tú eres mi sanador, siendo aún el Dios Todopoderoso. Porque no es lo mismo decir al Dios que está en el cielo: le pido por favor que me sane, en vez de decir a mi Padre que está conmigo, le pido que sea mi Rafa. Él puede ser Elohim, Yahweh Elohim, o puede ser el Padre Elohim. Él puede ser el Yahweh Shaddai, puede ser el Padre Shaddai. Cuando tú entiendes esto, entonces tu relación con el Señor va a cambiar, porque ya no está lejano. Pablo quiere que entendamos que la unidad lo único que hace es acercarnos a Él. Mi petición en esta mañana, usted sabe, siempre termino diciendo mi petición, porque cada vez que termino de enseñar algo me doy cuenta lo frágil que soy y lo falto de revelación y lo falto de parecerme a Cristo que estoy. Entonces termino con una petición siempre. Y mi petición es esta: Señor, permíteme entender la unidad como tú la ves. Es tan importante la unidad para Cristo que en Juan capítulo 17 Cristo empieza a orar. Y la oración se basa en este concepto. Dice: Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Mi petición es que tú y yo podamos ser uno en Cristo, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras experiencias de vida, más allá de donde vengamos. Porque la unidad en Cristo no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Él. Mientras tú y yo le conocemos más y más, nos vamos a dar cuenta que mientras más nos parezcamos, más nos hacemos uno con Él y uno con mi hermano o mi hermana. Cierra tus ojitos.